continuamos con los tipos de desacuerdos. Ya habíamos adelantado un poco este tema en la unidad anterior y dijimos que hay tres tipos de desacuerdo en derecho o tres tipos de disputas, dicen otros autores. La genuina, que cuando las partes discrepan explícitamente sobre un hecho, sobre un fenómeno, si existe o no existe. Esa es una disputa genuina en el sentido que voy a necesitar experimentar para ver si realmente existe o no existe determinado fenómeno o hecho. Es una cuestión de hecho. Yo creo o no creo que en algo existió. No tiene que tener ambigüedades. Pero hay disputas que son genuinas y que tienen que ver con las actitudes de la persona o con los valores, como habíamos dicho, o formas de pensar. Son creencias distintas sobre los hechos, no frente a los hechos en sí, sino el valor o la asignación, la interpretación que se le da a ese hecho. Por eso es una disputa genuina, porque tiene que ver con las actitudes o las formas de pensar sobre ese fenómeno o sobre ese hecho. Y luego está la disputa o el desacuerdo, que es meramente verbal. Que hay un término que a lo mejor es ambiguo, que a lo mejor es vago, entonces simplemente se ponen de acuerdo llegando a una descripción mejor de ese término. Entonces es una disputa meramente verbal que se puede solucionar a través de las definiciones. Una disputa que puede ser aparentemente verbal, pero que en realidad es genuina, es cuando existe algún término o frase que se utiliza en varios sentidos y se resuelve la ambigüedad por darle un sentido distinguido y allí eliminamos la ambigüedad. Entonces es una disputa verbal. Pero si no se pone fin al conflicto, si no eliminamos esa ambigüedad con una descripción, con una definición, es porque en realidad la disputa tiene que ver con otra cosa y es con la creencia o con la actitud, con la creencia, con el valor hacia a un determinado fenómeno o respecto a alguna cosa. Entonces, el desacuerdo va a ser genuino porque va a ser sobre las actitudes de esa persona y sobre la creencia de esa persona sobre una cosa o sobre una forma de aplicar la norma, por decirlo más en el derecho. Entonces dicen que en las disputas genuinas no hay ambigüedad. En la disputa genuina lo que se discrepa es en las creencias. Y en las disputas que son genuinas siempre va a haber desacuerdos, ya sea en las actitudes o en las distintas posturas de cada uno. Los desacuerdos se superan a través de las definiciones para poder eliminar la vaguedad o la ambigüedad. Bueno, la definición viene a dar una especificación de significado, ¿no?, a determinado vocablo y que representa una parte finita de la realidad, digamos. El definiendum es la palabra o término, es el vocablo que se tiene que definir. Y el definiens es el grupo de símbolos o frases, si se quiere, que tienen el mismo significado. O sea, es la definición, el concepto dado de ese definiendo. Y Copy es uno de los autores que da 5 propósitos que tienen las definiciones. Y son aumentar el vocabulario, o sea,
hacer definiciones, vienen a aumentar la cantidad de vocablos para designar determinadas cosas. También va a venir a eliminar esa ambigüedad, a reducir la vaguedad. Va además a ayudar a la explicación teórica, ¿sí? Siempre hay en la teoría, cuando uno empieza a escribir teoría, siempre va a haber definiciones para poder aplicar específicamente significados a determinados vocablos y poder explicar mejor una teoría. Y por último, otro propósito de la definición es influir en las actitudes. Cuando uno define algo que no sea una definición científica, sino que está cargada de valores o de ideologías, ahí yo voy a tratar mediante una definición de influir en las personas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Así entonces, ¿cuáles son los tipos de definiciones que hay? Vamos a ver que en la clasificación es amplia, pero los tipos de definiciones yo diría que son dos grandes tipos de definiciones. Una que va a ser usada para los términos nuevos. Yo tengo un término nuevo que expresa, yo decido qué es lo que va a expresar ese término y digo cuál es el significado de la palabra. Todo el tiempo surgen nuevos términos, nuevas palabras con su significado específico. Esa es la definición estipulativa. Se estipula que tal o cual vocablo va a significar tal cosa. La otra es la definición lexicológica, lexicográfica o informativa. Y esta definición es la descripción acabada del significado de un vocablo que ya tiene su significado, pero que se especifica mejor. Y esta es los conceptos o las definiciones que encontramos en los diccionarios. Esos son los dos grandes tipos de definiciones. Y después vienen otros tipos de definiciones, como la definición aclaratoria, que va a venir a solucionar la vaguedad. Es un significado que ya está establecido, pero vamos a aclararlo un poco más para que no sea confuso su interpretación. Y por otro lado está la definición teórica, que es esto que veíamos, que formular una caracterización teóricamente adecuada para un objeto específico que estoy analizando se aplica una determinada palabra. Y en estas descripciones teóricas o definiciones teóricas vamos a encontrar ese lenguaje técnico del que hablábamos, el lenguaje técnico artificial, donde en cada ciencia el lenguaje va, los mismos científicos van definiendo el lenguaje y creando este tipo de definiciones teóricas para formular caracterizaciones específicas de su objeto de estudio. Lo mismo tenemos nuestro lenguaje técnico o nuestras definiciones técnicas dentro de cada área del derecho. Entonces, a la hora de ustedes de armar un proyecto de investigación, van a ver que hay vocablos o palabras que van a analizar y que van a utilizar, que van a tener que pararse y decir, a este vocablo técnicamente lo que significa es esto, esto y esto, y hacer una descripción y una definición teórica sobre el vocablo que están utilizando. Y luego están las definiciones persuasivas, es que tratan, como les decía, de influir de alguna manera y de obtener un resultado emotivo en las otras personas, al tratar de definir, por ejemplo, cuando uno puede definir el aborto como la interrupción del embarazo de la mujer. O puede definirlo como el acto más cruel de la humanidad, por decirlo. Entonces ahí tiene una carga más valorativa y una influencia, ¿sí?, en el otro. Bueno, cuando uno realiza entonces este tipo de definiciones,
o las formas de definición o las técnicas de definir, distintos autores lo llaman, nos encontramos con lo que es la designación, la denotación y la connotación. Son, digamos, las formas de definir. Cuando alguien pregunta qué es o qué significa tal cosa, uno va a tomar estos tres métodos, la designación, la denotación y la connotación, para poder definir o describir el significado de un vocablo. Por ejemplo, la designación es establecer las características que tiene el objeto o el significado de la palabra que representa. La denotación va a ser todos los objetos o clases que se parecen o que comparten las características de ese objeto o de ese fenómeno o del significado. Y la connotación es todo aquello que se me representa a través de ese objeto o de ese fenómeno. Y vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, la palabra serpiente. La palabra serpiente, si vamos a un diccionario, va a establecer que es un invertebrado, que es un reptil, que no tiene patas, que se arrastra y demás. Ahora, ¿cuál es la denotación? Y la denotación va a ser todos los tipos y clases de serpientes. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué es una serpiente? Y bueno, y es una boa, o es una pitón, o es una yarará, o es una cascabel. Tengo distintos tipos de serpientes que me va denotando. Entonces es cuando yo defino por los ejemplos. Entonces yo voy a definir a algo, por ejemplo, ¿qué es una serpiente? Y es una yarará, por ejemplo, es una yarará, una cascabel. Esos son serpientes. Y la connotación es todo lo que implica, todo lo que va a llevar subjetivamente ese vocablo. Por ejemplo, una serpiente viene a connotar el pánico, el miedo, es desagradable para todas las personas. Para la mayoría, no para todas, por supuesto, hay gente que le gusta, pero lo decimos en general y a grandes rasgos, la connotación que tiene una determinada palabra. Otro ejemplo, por ejemplo, el planeta. Si yo digo un planeta, si lo quiero definir de manera denotativa, ¿qué me denota? ¿Qué denota un planeta? Y bueno, son Júpiter, Marte, Urano, Plutón. ¿Y cuál es la connotación? Y la connotación es que son cuerpos celestes, que están alrededor de una órbita, que giran alrededor del Sol. Y la designación es el que va a describir cuáles son las características del concepto planeta en cada idioma, ¿no es cierto? En nuestro caso en el idioma castellano y demás. Bueno, es súper importante el lenguaje y las definiciones y cómo superar estos tipos de desacuerdos que tenemos dentro del lenguaje y dentro de las normas jurídicas, súper importante para la ciencia del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es un sistema de normas y su objeto de estudio, la ciencia jurídica, son las normas. Y las normas están realizados en enunciados normativos a través de un lenguaje. Entonces vamos a tener normas jurídicas y enunciados normativos para analizar que son, todos son expresiones del lenguaje. Entonces, ¿cuáles van a ser los enunciados susceptibles de ser ciencia jurídica?
Bueno, a aquellos que sean, que expresen normas, que sean proposiciones científicas y que se puedan expresar, que la ciencia jurídica se puede expresar y manifestar a través de un determinado lenguaje. Y ese lenguaje es el que debe ser bien utilizado, de acuerdo a los usos que vimos, y bien redactado, de acuerdo a los modos que vimos. Entonces, utilicen ustedes estos conceptos básicos a la hora de redactar la forma del discurso y la función del discurso o del lenguaje que están escribiendo. A su vez, tienen que tener en cuenta que para que sea científico este enunciado, esta forma de redacción, tiene que ser susceptible de ser verdadero o falso, de ser validado. Y para ello, digamos, el lenguaje tiene que ser unívoco, preciso y claro. Entonces, cuando ustedes se encuentran en la redacción con un término que puede llegar a significar varias cosas, inmediatamente lo tienen que ir definiendo, ir describiendo, ir especificando el significado en concreto que ustedes les están dando para poder interpretar correctamente lo que ustedes quieren decir. Es decir, el emisor tiene que saber usar la forma del discurso y las funciones del lenguaje bien utilizados para poder llegar a su receptor y que su receptor entienda lo que el emisor quiso decir. Bueno, después van a ver el texto de Carrió, de Genaro Carrió, Notas sobre Derecho y Lenguaje, en donde él indica que, bueno, que esto de lenguaje normativo y que el jurista, para interpretar las normas, tiene que tener, o sea, se le pueden presentar dos tipos de cuestiones o de casos. Un caso en el que para aplicar el derecho, tengo un hecho, tengo el derecho, lo tengo que aplicar, bueno, es claro, el derecho como sistema de normas, un conjunto totalmente acabado y sistemático de normas, completo, el cual se deduce lógicamente, es coherente, entonces se deduce lógicamente, por lo cual está claramente establecido cuál es la aplicación y la interpretación que tengo que realizar en ese hecho concreto. Y después van a tener otros casos, los juristas, dice, en los cuales son atípicos. Son atípicos ¿por qué? Porque las normas jurídicas no establecen cuál es la solución para ese caso. O hay una zona de penumbra, dicen, es algo atípico, marginal. Bueno, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, hay que descubrir y adjudicar un tipo de sentido o un significado, ¿no? Una interpretación a ese caso concreto. ¿Cómo se realiza? Bueno, lo que establece Carrió es que hay que acudir al espíritu que tuvo la norma. En el sentido de qué es lo que quiso decir el legislador o cuál es la función social que tuvo esa norma en su génesis. El legislador, cuando la creó, tuvo una finalidad y hay que interpretar y aplicar esa norma de acuerdo a eso, a lo que el legislador previó o quiso regular con esa norma. Y otra es el significado que tiene en el contexto y en las situaciones semejantes que se le atribuyen los intérpretes. O sea, tengo un caso, bueno, ¿cuáles son las situaciones semejantes o análogos para poder aplicar el derecho allí?
las normas. Esas son soluciones para el primer caso, para el caso en que yo digo que tengo hechos que están dentro del ordenamiento jurídico. Ahora bien, para los casos en que es atípico, que no tengo norma jurídica para aplicar, se tiene que decidir y adjudicar una regla específica para ese caso, un sentido nuevo que hasta el momento no había sido utilizado. Entonces, ahí, digamos, hay otra escuela del derecho, que es el realismo, y que toma como fuente del derecho la jurisprudencia, como que los jueces, a través de las normas, los casos, van creando derecho, van creando el derecho y las normas jurídicas a través de la evolución, de la interpretación de cada norma dentro de cada caso. Bueno, dice Carrió, hay 3 consecuencias con las soluciones de estos casos. Primero, que el derecho siempre tiene lagunas, que no es posible entenderlo como un sistema totalmente coherente, completo y acabado, sino que es la jurisprudencia la que va a venir a llenar los vacíos y las lagunas que puede llegar a haber en el derecho, de acuerdo también a todos los cambios sociales que se van dando en la evolución social. Y por otro lado, los juristas, los jueces, no pueden solamente estar formados en la norma y nada más que en la norma, sino que tienen que tener una formación más amplia de los contextos y de las relaciones sociales en las que se vive, en la convivencia social, para poder aplicar una nueva interpretación del derecho en casos nuevos o atípicos. Y por otro lado, hay muchos casos que no son atípicos y que sin embargo necesitan sí o sí la aplicación y la interpretación del jurista. ¿Por qué? Porque la misma evolución de los casos y de la sociedad lleva a la reinterpretación y reinterpretación en la aplicación de las normas. Bien. Bueno, y Carrió hace todo un paralelo de esto con lo que son las grandes escuelas del derecho, o lo que es lo que vimos, las posiciones epistemológicas del derecho, como creo yo el objeto de estudio del derecho. Y así habla del formalismo y por otro lado del realismo. El formalismo extremo, y dice que ninguna de las dos teorías tienen que ser extremas, sino que hay que llegar a una conclusión en la que se abastezcan una de otras. O sea, el formalismo peca por su rigurosidad. ¿Por qué? Porque lo que hace es equiparar a todos los casos por igual, se va a aplicar igual la norma de manera lógica, racional, sin importar por ahí el significado que tiene socialmente eso. Porque se deja de lado eso y se ve solamente un formalismo. Norma, hecho, se aplica, punto. No se tienen en cuenta otras cuestiones sociales. Y el formalismo por ahí tiene en cuenta más todas las cuestiones sociales que el realismo tiene en cuenta más los hechos sociales, el hecho social, el derecho, la aplicación en ese caso concreto, que en lo lógico del sistema normativo. La norma, dicen los formalistas, que no se puede tampoco ir a apelar al espíritu de la norma o a lo que quiso decir el legislador, porque dicen que la norma, una vez que esté sancionada, es independiente y toma vida propia. Y esto quiere decir que yo le voy a poder interpretar de distintas maneras de acuerdo al contexto que yo tengo lógicamente y a la coherencia de mis normas y de mi caso. Pero no tengo que tener en cuenta eso porque ya se independizó, digamos, de la función que tuvo en el momento que se legisló o que nació, cuál es su génesis de la norma. Eso dicen los formalistas. Todos los conceptos, dicen, van evolucionando de acuerdo a la interpretación. El juez
en esos casos, el juez siempre va a resolver el caso concreto aplicando la regla general mediante la integración sistemática y coherente de todos esos conceptos y figuras del derecho en todo el ordenamiento jurídico. Por otro lado, el realismo es el otro extremo y considera que son todos los casos abiertos o casos a resolver, casos atípicos, porque cada caso es único y que se debe apelar a otros elementos de la sociedad, no solamente las normas, para resolver esos casos. Pero se concluye Carrió diciendo que los casos se resuelven no solamente por la deducción lógica, sino también por datos de la realidad social, y que se debe tomar una decisión para poder resolverlos. Porque el derecho no regula absolutamente todas las conductas posibles, y eso es lo que dice el formalismo. El formalismo indica que es completo el sistema y el ordenamiento jurídico, y no lo es. No lo es porque siempre, al ser una ciencia social y al evolucionar el hombre en la sociedad y la sociedad en sí, siempre va a haber nuevas aplicaciones, nuevas interpretaciones de normas. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Lean ustedes los apuntes, no le van a llevar mayor complejidad. Bueno, y nos estamos comunicando. Comuníquense conmigo con cualquier duda que tengan. Los que no han podido realizar el trabajo práctico número 1, envíenmelo. No hay problemas, porque la idea es que ustedes vayan internalizando los conceptos para que al realizar el parcial ya tengan los conceptos vistos y puedan todos aprobar el parcial. Así que seguimos en la clase siguiente ya con la unidad número 3. Adiós.